Shalom Akim. Primeramente toda gloria y alabanza a Yahweh Bahashem Yahawashi Bahashem HaKodash. Yahweh es el nombre del Padre en hebreo. Yahawashi es el nombre de su Hijo. Doble honores a los apóstoles de la Gran Piedra Molino que nos han enseñado bien. Y saludos a todos los hermanos y las hermanas que esperan al Señor. Avanzamos ahora a Hebreos capítulo 6. Y en estos primeros versos el Señor nos está llamando a madurar en nuestra fe. Entonces empezamos aquí en verso 1. Así que dejemos de repasar una y otra vez las enseñanzas elementales acerca de Yahawashi. Por el contrario, sigamos adelante hasta llegar a ser maduros en nuestro entendimiento. No puede ser que tengamos que comenzar de nuevo con los importantes cimientos acerca del arrepentimiento de las malas acciones y de tener fe en Dios. Ahora el tono o el contexto de esta carta a los hebreos, específicamente en capítulo 6, nos está llamando a madurar, implicando que somos hermanos que ya han estado en la fe. Entonces, si nosotros nos llamamos a estar en la verdad, si nosotros nos llamamos servir al Señor y ya tenemos unos años en esta fe, ¿verdad? Al pasar los años, mientras esperamos al Señor y nos acercamos más a Yahweh por medio de Yahawashi, vamos madurando. Vamos aprendiendo más de la profundidad de las Escrituras. Y se nos hace más claro la voluntad de Dios. Y ahora aquí menciona las enseñanzas elementales acerca de Yahawashi. Y no es decir que no son importantes, son absolutamente importantes, son elementales. Son parte de nuestra fundación en esta fe. Es muy importante conocer a Yahawashi, conocer acerca del arrepentimiento, qué significa el arrepentimiento, ¿verdad? Y cómo verdaderamente arrepentirnos, no siendo hipócritas, ¿verdad? Dice, y tener fe en Dios. Entonces, hay ciertas cosas que ya deberían ser entendidas. Y por eso en esta escritura nos está motivando a seguir madurando, avanzar en la fe, no quedarnos siempre en el mismo nivel. Vamos a continuar, verso 2. Ustedes tampoco necesitan más enseñanza acerca de los bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Así que si Dios quiere, avanzaremos hacia un mayor entendimiento. Right? So, aquí la escritura no está diciendo que es malo aprender del bautismo. Eso es importante. Pero eso es parte de la leche de las escrituras. Es parte de la fundación, ser bautizado, ¿verdad? Y sabemos, hermanos, que ser bautizado no es ser bautizado físicamente en una piscina o en un río. Ser bautizado es un proceso que no va a terminar hasta que regrese nuestro Señor. Cada día estamos en el bautismo. Y el bautismo es la purificación de nosotros por medio de la palabra. Cómo el Señor va transformándonos cuando aplicamos su palabra y estas enseñanzas fundamentales a nuestra vida. Entonces aquí está diciendo, tampoco necesitan más enseñanza acerca de los bautismos. Ustedes ya lo entienden. ¿Ok? Pero pueden entender, hermanos, que esto fue escrito porque habían hermanos y hermanas que no estaban madurando, que no estaban captando el mensaje. Estaban atorados en cosas tan simples. Continuamos, dice, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno.
Right? So la resurrección que Yahawashi trae. El juicio que el Señor tiene preparado para todos y para todas naciones. Un juicio preparado ya desde el principio. ¿Ok? Algo ya escrito. Profecía. Entonces, estas cosas son básicas, importantes. Y debemos tomarlas, aprender y movernos para adelante. No quedarnos atorados en las cosas básicas. Y la forma que nos quedamos atorados en cosas básicas es cuando no aplicamos esas cosas básicas. Cuando no estamos haciendo el esfuerzo para vivir lo que hemos aprendido. ¿Ok? Mencionó aquí el arrepentimiento. ¿Cómo te quedas atorado? Si te sigues arrepintiendo falsamente, regresando a la misma mala acción, regresando a la misma maldad. ¿Ok? Y no estoy diciendo que vas a hacer una rehabilitación perfecta, hermano. Por supuesto, es un proceso también el arrepentimiento, pero debemos avanzar, debemos mejorar, no quedarnos estancados en la misma mentalidad inmadura que tuvimos en el principio. Verso 3. Así que si Dios quiere, avanzaremos hacia un mayor entendimiento. Pues es imposible lograr que vuelvan a arrepentirse los que una vez fueron iluminados, aquellos que experimentaron las cosas buenas del cielo y fueron partícipes del Espíritu Santo. Esto está entrando en que es imposible que se arrepienta un apóstata, que se arrepienta alguien que estuvo en la fe, que estuvo en la verdad, que fue partícipe del Espíritu Santo. ¿Ok? Quizá el Espíritu Santo moraba en esta persona. Quizá ellos profetizaron en el nombre del Señor. Quizá esta persona conoce las Escrituras, o al menos un entendimiento básico, pero luego cayó de la verdad. O quizás era muy sabio, pueden ser diferentes situaciones. Punto siendo, cayó de la verdad. Se convirtió en un apóstata. Esta persona ya no tiene arrepentimiento, porque saben mejor y eligieron lo malo. Sabiendo lo que es bueno, eligieron lo malo. Verso 5. Que saborearon la bondad de la palabra de Dios y el poder del mundo venidero. Y parte de el mundo venidero lo probamos ahora en la hermandad, en el amor que tenemos unos y otros entre creyentes, en la casa de Yahweh Bashem Yahawashi. Verso 6. Y que luego se alejan de Dios. Es imposible lograr que esas personas vuelvan a arrepentirse, right? Porque ahora esta persona es ciertamente un hipócrita que no quiere cambiar. Todos hemos sido hipócritas, todos cometemos errores, sí, pero no debemos quedarnos en esa mentalidad, hermanos. No podemos permitir continuar el pecado, permitir malas mañas. Debemos disciplinarlo y cortarlo en un proceso. ¿Ok? Pero punto siendo, hermanos, no tenemos todo el tiempo del mundo para jugar con nuestras vidas. Debemos arreglarnos ahora con nuestro Señor. Nomás miren lo que está pasando. Vemos las señas claras de la Tercera Guerra Mundial acercándose. Eso es exactamente lo que Yahawashi dijo que iba a pasar. Las guerras y rumores de guerras, las insurrecciones, el desorden civil. Entonces estamos en tiempos de peligro, hermanos. No es tiempo de andar jugando con el arrepentimiento. ¿Ok? Ellos mismos lo clavan otra vez. O sea, que verso 6. Y luego se alejan de Dios. Es imposible lograr que esas personas vuelvan a arrepentirse, right? Porque ya no sería sincero. Al rechazar al Hijo de Dios, ellos mismos lo clavan otra vez en la cruz y lo exponen a la vergüenza pública. Right, so Yahawashi murió una vez por nosotros. Él sacrificó su vida una vez por nosotros. Y eso significa que no tenemos oportunidades
ilimitadas de pecar. Yahawashi nunca nos dio una oportunidad de pecar. Y eso es algo que se malinterpreta mucho. La misericordia que Yahawashi ofrece no es tu licencia para seguir siendo la mala persona que eres. ¿Ok? No es para quedarnos en el mismo nivel. Debemos crecer, debemos madurar. Verso 7. Cuando la tierra se empapa de la lluvia que cae y produce una buena cosecha para el agricultor, recibe la bendición de Dios. En cambio, el campo que produce espinos y cardos no sirve para nada. El agricultor no tardará en maldecirlo y quemarlo. Si se acuerdan, hermanos, Yahawashi maldijo a ese árbol de higos porque no daba higos cuando Yahawashi requería fruta. Entonces la maldijo y se murió. Y eso representa a una persona que recibe, right, que es llamado por Dios, que es llamado por Yahawashi, pero que no hay ningún cambio, no hay nada. No hay nada que se puede decir por esta persona porque no están produciendo fruta buena. La luz de Yahawashi no está brillando en esta persona. En cambio, está produciendo espinos y cardos. Entonces, hermanos y hermanas, hay gente que conoce la verdad. Hay gente que conoce que son israelitas y conocen a Yahawashi y se hacen peor que eran antes. Se hacen un total demonio si no lo eran antes. Right? Y es algo extraño, pero esta gente con malicia, hay ciertos que no van a ser transformados por esta palabra. Y eso es porque el Señor los ha rechazado por su insinceridad. Continuando, verso 9. Queridos amigos, aunque hablamos de este modo, no creemos que esto se aplica a ustedes. Entonces, de nuevo, hermanos, ustedes saben muy bien que debemos compartir el mensaje de Yahawashi a pesar de los sentimientos y emociones que resulten. Cierta gente se va a ofender y otros van a recibir el consejo, van a recibir la exhortación, van a recibir la palabra y no se van a ofender. ¿Ok? ¿Qué dice la escritura? Corrige a un hombre sabio y se hará más sabio. Corrige a un necio y te odiará. Nosotros queremos ser el sabio, no el necio. Verso 9. Queridos amigos, aunque hablamos de este modo, no creemos que esto se aplica a ustedes. Estamos convencidos de que ustedes están destinados para cosas mejores, las cuales vienen con la salvación. Pues Dios no es injusto. No olvidará con cuánto esfuerzo han trabajado para Él y cómo han demostrado su amor por Él, sirviendo a otros creyentes como todavía lo hacen. Y nuestro servicio a los creyentes, hermanos, ¿qué es? Es lo mismo que Yahawashi le instruyó a Pedro. Si me amas, Pedro, apacienta mis ovejas, cuídalas, pastoréalas. Entonces nosotros, hermanos, que hemos sido llamados a ser profetas y maestros bajo Yahawashi, este es nuestro servicio. Nosotros debemos traer el mensaje de Yahawashi a las ovejas. No podemos dejar que se mueran de hambre y de sed. Y el Señor no se olvida de todo lo que haces, hermano. El Señor sabe que a veces lágrimas, a veces corajes, a veces te sientes frustrado, pero todavía haces tu lección. A veces te sientes desanimado, pero todavía vas al campo. A veces estás cansado, fatigado, cansado de la vida, pero sigues adelante, estudiando, orando y no levantas la mano del arado. Tú sigues empujando para adelante y el Señor no es injusto para olvidarse de eso. Así que ánimo, hermanos.
Yahweh Bashem Yahushai, Él se entera de todo lo que haces. Él mira todo lo que haces. No pienses que tu trabajo es en vano. Verso 11. Nuestro gran deseo es que sigan amando a los demás mientras tengan vida. Y no más para clarificar, este amor del que estamos hablando es un amor reservado al cuerpo de Yahushai. Tienen que entender, hermanos, que el amor que enseñamos a los de la casa de la fe, a los creyentes, es diferente a nuestra conducta con el mundo. A un hermano le abres la puerta de tu casa si necesitas. Pero a una persona mundana que no conoces y no tiene nada que ver con la verdad de Yahweh Bashem Yahushai, tú no tienes que abrirle la puerta a esa persona. Y si lo hicieras, hubieran muchos peligros. De por sí es peligroso porque hay falsos hermanos entre nosotros. Ahora imagínense dejar a cualquiera entrar a tu casa o a tu círculo, ¿verdad? Entonces, este amor, nomás quiero clarificar, hermanos, es para nosotros, entre nosotros. El Señor nunca nos ordenó que amemos a todo el mundo. Continuamos. Para asegurarse de que lo que esperan se hará realidad. Entonces no se volverán torpes ni indiferentes espiritualmente. Porque hay gente que es torpe espiritualmente. ¿Qué significa eso? Que no pueden captar the many layers. No pueden captar las varias capas de sabiduría que hay en estas escrituras. Algunos se pierden en que es literalmente lo que dice. Por ejemplo, cuando las escrituras hablan del dragón luchando en el cielo con Miguel el arcángel, gente se pierde en eso pensando que en verdad un gran reptil va a aparecerse en el cielo escupiendo fuego y peleando con los ángeles, y eso no es la verdad. Right? Eso es un ejemplo de alguien torpe espiritualmente o indiferente espiritualmente. Gente que no le importa entender lo que es espiritual. Un ejemplo de eso es los saduceos. Si se acuerdan, hermanos, los fariseos era una secta religiosa que se enfocaba en la ley de Moisés. Los saduceos y los fariseos sí creían en lo espiritual, en la reencarnación, en el juicio de los espíritus. Pero los saduceos, ellos creían que cuando morimos ya estuvo, que no hay espíritu. Hay gente así. Y eso es incorrecto. Esta verdad es para hermanos y hermanas espirituales. Tienes que ser espiritual para servir a Yahweh Bashem Yahushai. ¿Ok? Pues nuestro Dios es espíritu, ¿verdad? Verso 13. Por ejemplo, estaba la promesa que Dios le hizo a Abraham. Orsalakia. Me pasé un poco. Verso 12. Entonces no se volverán torpes ni indiferentes espiritualmente. En cambio, seguirán el ejemplo de quienes gracias a su fe y perseverancia, que necesitamos perseverancia, hermanos, no perdamos la paciencia, heredarán las promesas de Dios. Los profetas del pasado, ellos no se quedaron sin su premio. Los profetas del pasado viven ahora en la reencarnación. Y si no están vivos ahora, están en el cielo, esperando que Yahweh Bashem Yahushai traiga su reino. Y ellos al fin hereden esa promesa. Y es una promesa específica, que específicamente se le entregó a una gente, la nación de Israel, y a nadie más. Clarificando eso. Verso 13. Por ejemplo, estaba la promesa que Dios le hizo a Abraham. Como no existía nadie superior a Dios por quien jurar, Dios juró por su propio nombre, diciendo: ciertamente te bendeciré y multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable. Y eso lo vamos a cumplir en el reino, hermanos.
en el reino que Yahushua establecerá después de que se maten todos aquí en la tercera guerra mundial. Verso 15. Entonces Abraham esperó con paciencia y recibió lo que Dios le había prometido. Ahora bien, cuando las personas hacen un juramento, invocan a alguien superior a ellas para obligarse a cumplirlo. Y no cabe ninguna duda de que ese juramento conlleva una obligación. Dios también se comprometió mediante un juramento, para que los que recibieran la promesa pudieran estar totalmente seguros de que Él jamás cambiará de parecer. Por eso decimos, hermanos, la palabra no cambia. Todo el libro, toda la Santa Biblia es la palabra de Dios y no cambia. No está ahí para que tú la modifiques o le quites lo que no te agrada o conviene. Verso 18. Así que Dios ha hecho ambas cosas, la promesa y el juramento. Estas dos cosas no pueden cambiar, porque es imposible que Dios mienta. Por lo tanto, los que hemos acudido a Él en busca de refugio, podemos estar bien confiados, aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros. Esta esperanza es una ancla firme y confiable para el alma. Porque nuestra esperanza en que se cumpla la promesa del Señor y que las profecías se cumplan, nuestra esperanza que el Señor nos protegerá y será nuestro pastor en nuestros momentos bajos, en el fin del mundo. Esa es nuestra ancla. Esto nos mantiene firmes y vivos, esta esperanza a la cual nos aferramos. Nos da la motivación para seguir adelante en un mundo donde no hay esperanza. Esta esperanza es una ancla firme y confiable para el alma. Nos conduce a través de la cortina al santuario interior de Dios. Yahushua ya entró ahí por nosotros. Él ha llegado a ser nuestro eterno sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Y en el capítulo 7, hermanos, es cuando vamos a entrar más en detalle en Melquisedec. Espero que capítulo 6 ha sido edificante. Yahweh Bashem Yahushua Brakatam. Si el Señor lo permite, avanzamos al próximo capítulo en la próxima lección. Shalom.